que tal vez no esté en la agenda, pero me parece interesante que lo traigamos para que empiece a tener como otra visibilidad. Es la posibilidad de que haya un abogado de los niños. ¿Qué pasa cuando un niño, un adolescente, queda en medio de una disputa de mayores? Y son los mayores los que tienen abogado. Tiene abogado la madre, tiene abogado el padre, pero el niño, al no tener tampoco fondos, no tiene quien lo defienda. La doctora Vanina Lamberti, que está sentada a la mesa, es abogada que asumió un rol importante como patrocinante de un adolescente querellante. Contemos un poquito el caso, doctora, bienvenida. ¿Cómo está? Buen día. Buen día. El caso en el que yo intervine se trata de un adolescente que había sido víctima de abuso sexual en el ámbito intrafamiliar. Había denunciado en el año 2012 y durante 4 años la causa estuvo parada. ¿Por qué estuvo parada? Porque no tenía abogado, no tenía nadie que la Y básicamente que la llevara. Muchas veces el rol del querellante implica esto de impulsar el proceso, coadyuvar en la investigación y hacer que la causa avance. Ese rol no tenía ella ningún adulto que lo ejerciera porque justamente cuando se trata de abusos en el ámbito intrafamiliar muchas veces los niños o adolescentes están solos. Entonces hace ¿Y la madre, falta... por ejemplo, no lo ejerció? No, mamá, no. Y mientras tanto la chica que seguía viviendo en el mismo ámbito. No, ella ya había sido separada del ámbito familiar, había una medida excepcional, entonces había varios procesos abiertos donde ella era involucrada directamente, pero no era parte en ninguno de esos procesos. Y lo que cambió fue... No era querellante. No era querellante, no había sido constituida como parte en el proceso de la medida excepcional, por ejemplo, que es cuando se controla la legalidad de la medida que se tomó para separar a un niño de su hogar. Entonces, lo que cambió con nuestra intervención fue que ella empezó a participar activamente de cada proceso y a poder ser oída, pero con garantías procesales. Entonces, en el proceso penal, ella ya había sido oída en el marco de una cámara Gesell, como víctima del delito. Pero ahora ella empezaba a ser parte, empezaba a querellar, empezaba a impulsar, empezaba a luchar por esa justicia que tanto deseaba y que además tan reparadora es para estas situaciones. Pero con el aditamento de que era el padre el acusado. El padrastro. El padrastro el acusado. O sea que estamos en medio de un drama familiar. Un drama por totalmente. donde uno lo mire. Sí. Porque están amores, odios, los lazos que las personas tienen. Sí. Y de pronto... ¿Fue azaroso que llegara a vos? ¿Cómo llegó a vos? Llegó a mí a través de la trabajadora social del barrio, que es la licenciada Machinan de Arena. Ella fue la que advierte que ahí había una ciudadana menor de edad con un montón de derechos vulnerados. Y no solo por lo que había sufrido como víctima del delito, sino porque el Estado tampoco garantizaba que ella pudiera ejercer efectivamente sus derechos. Pero debe haber cientos como ese caso. Miles y miles de casos, y por eso mismo es tan importante que en la provincia, o sea, yo pude intervenir porque hay una ley nacional que ya prevé que cada niño tiene derecho a tener su abogado y el Estado lo tiene que pagar. ¿Qué pasa después? Provincialmente, cada jurisdicción tiene que dictar su propia ley donde determine qué, la capacitación y quién va a pagar esos honorarios. Entonces, eso es lo que nos falta en Córdoba. Y no obstante, igualmente trabajamos en este caso, igualmente nos tuvieron que admitir, igualmente se tuvo que reconocer porque la legitimidad ya estaba dada por una ley nacional que no se puede desconocer. O sea, el proyecto está presentado acá en la provincia por parte del legislador Fresneda, puede ser, ¿no? Exactamente, sí, en el año 2016... En el año 2016 el legislador Fresneda ingresa a este proyecto, entonces por eso yo cuando empecé a ver todas las dificultades y las barreras que se van poniendo al ejercicio de esto, me sumé al equipo de trabajo para decir, bueno, impulsémoslo, esto se tiene que tratar, porque es una cuestión de partidas presupuestarias, no tiene que ver con que se cuestione la legitimidad o no de la figura, tiene que ver con quién toma la decisión de pagar el gasto que se genere por un trabajo que se realiza. Claro. Pero lo que pasa es que habría que ver en qué casos podría ser y en cuáles no, por ejemplo. Y la defensora, y ¿dónde está Amelia López, que es defensora de los niños? Sí. La Defensoría en realidad no puede patrocinar. No puede patrocinar. No, por una cuestión del reglamento que constituye la Defensoría. Ellos pueden además iniciar cuestiones o defensas que tengan que ver con causas más colectivas, pero no desde el patrocinio letrado, sino como organismo de la defensa de los derechos del niño. Tienen otro tipo de actividades. Nosotros desde ahí vamos a realizar también una tarea de sistematización para elaborar documentos que den cuenta desde la práctica cuál es la importancia y la fundamentación teórica que esta figura tiene. O sea, resumiendo, un menor de 18 años en la provincia de Córdoba
víctima de un abuso O de lo que sea, fuere. solamente es víctima. No Exactamente. puede ser querellante, patrocinante a la vez. Bueno, a partir de ahora con este precedente, Claro, sí lo que hay puede es este ser. precedente. Exactamente, porque esto cambió un poco el curso de, Sí, esa, sí, sí. de esa situación y entonces sí pueden querellar y tienen que saberlo. De hecho, el día de que se dictó la sentencia, nosotros estábamos almorzando con la joven y había un montón de medios que se comunicaban para hacerme notas, entonces yo decía, no, me da vergüenza, qué sé yo. Ella me dice, no, salí, hablá, contalo, que muchas chicas sepan que pueden hacer esto, que Claro. pueden tener su abogado. Pero se porque- tiene que buscar su abogado. Exactamente, si hubiese una ley, Claro. habría un listado Exacto. con gente capacitada para trabajar con personas menores de edad y eso garantizaría que puedan ir y acceder gratuitamente a ese servicio. Eso, fundamentalmente. Gratuitamente. ¿Y la condena cuándo fue? La sentencia se dictó el día 12 de abril, lo condenaron a 16 años y la participación de ella fue tan determinante que incluso logró, porque él venía en libertad transitando todo esto, lo que se logró también con su participación fue que se dictara la prisión preventiva, porque hasta que no estuviese firme esa Correcto. condena, él se podría ir a su casa. Correcto. Pero se dictó en ese mismo acto la prisión preventiva. ¿En qué cambia en términos prácticos? Porque bueno, no somos abogados y no Sí. desconocemos y la mayoría de la gente para que lo entienda. ¿En qué cambia? Porque estaba pensando en el juicio. Sí, En este juicio, ella, aunque no hubiese sido querellante y no hubiese estado vos, se supone que hubiese declarado como víctima. sí, ya estaba la cámara GESEL hecha. Ya estaba la Sí. cámara GESEL hecha. ¿En qué cambia el hecho de que, aparte de víctima, digo, en el proceso, Sí, 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 aparte, sí. aparte de víctima, sea querellante? Es que la participación que ellos tienen es determinante, cambia rotundamente porque la Cámara GESEL se hizo en un marco donde se escucha solamente la declaración de lo que tiene que ver con el delito, pero cuando ella pudo hablar y cerrar el juicio, tomar participación en los alegatos, escribió una carta donde le decía a la vocal el sufrimiento real que ella había tenido y Claro. lo que verdaderamente necesitaba del Estado. Claro, eso te preguntaba, en un juicio la víctima no alega. No alega, entonces Ahí ella está. tuvo la oportunidad de ejercer Está bien. ese rol y decir, bueno, ella cerró la audiencia de debate. Claro. Fue como muy simbólico, o sea, es poder decir, esto es lo que ella quiere, además Pero- de contar testimonialmente Sí, lo sí, que sí, pasó. sí. Perdón, Totalmente. doctora, pero no alega, pero no significa que sí haya un abogado que la represente y que esgrima la No, situación. si no hay un abogado, No, no. si ni ella no es siquiera. querellante no tiene su abogado, lo No, que ni tiene es el siquiera. asesor de víctimas que participa como representante complementario. Pero el asesor de víctimas lo que hace es controlar la legalidad de ese proceso. Que las normas es el Pero no representante hay una del Estado. desigualdad, de posibilidades respecto a la... Menores a mayores, claro. a Absoluta, argumentar la defensa absoluta, o la- porque el agresor de ella tenía garantizado su defensa Claro, por claro. el Estado. Exacto. Claro. Y La ella víctima no no, ten- la y víctima la no. víctima no. La víctima no. La tendría si fuera mayor de edad, por ejemplo, pero ¿en qué cambia si ella es una ciudadana? Esa es la diferencia. Si los empezamos a ver como ciudadanos, como sujetos de derecho... La única diferencia podría estar en que la madre o el padre sí se hicieran cargo Sí, como pero aún querellantes. así, En pero- este caso, ante la ausencia de eso, No, pero aún así, muchas veces ellos necesitan tener la participación real y garantizada en ese proceso. Más allá de que haya padres que acompañen, que cuiden, que asistan, lo que la ley dice es el adulto tiene la obligación de acompañar en el ejercicio autónomo de los derechos, no de ejercerlos en nombre de... sino- Y, usted decía de Cámara Gesell, es una chica, digamos. Era, cuando le hicieron la Cámara Gesell, ella tenía 12 años. Claro, claro. Cuando llegó al juicio tenía 16. Claro. No, tampoco era justo que hubiese pasado, tampoco fue justo que hubiese pasado todo ¿Cuántos ese años? tiempo. Podría haber supuesto que llegado antes a juicio y podría haber tenido antes un abogado. Está bien, no ¿Y obstante... cuándo, de 12 a 16, cuándo consiguieron sacarla de esa vivienda No, familiar? ella inmediatamente cuando hace la denuncia se sacan. toma la medida excepcional y la sacan. El Estado intervenía en su vida desde el año 2012, pero nunca le garantizó la presencia de un abogado como dice la ley. Y que hubiera un debido proceso que terminara en una condena, como terminó. Exactamente, exactamente. No hubiese llegado a esta instancia si no hubiese tenido ella la participación que tuvo. Y cuando usted habla de la ley nacional ya no daba ese amparo, esa posibilidad. No, sí, la ley nacional establece claramente que tienen derecho a tener un abogado proveído por el Estado. Pero después, en la práctica, se amparan en todas estas cuestiones, bueno, pero no hay ley, no hay reglamentación, y pero ¿quién lo va a pagar?
Yo después de todo esto pedí la regulación de mis honorarios y pedí que se los impongan al Estado por todos estos argumentos. Claro. Y el 4 de julio salió la sentencia diciendo que me regulaban honorarios a cargo del Ministerio de Justicia. Claro. Y Que se es iba a preguntar otro quién pagaba los precedente. servicios suyos, claro. Claro, es otro precedente que también dice, bueno, se siguen haciendo los tontos, no regulan, acá hay un antecedente que dice igual son responsables de pagar. Doctora, no sé si hay estadísticas sobre esto, pero ¿cuántos casos judicializados hay de este tipo de hechos? De instancia privada, digamos, que involucran a menores. Que Sí. eso es- No, la verdad que no tengo las son estadísticas, cifras pero invisibles. sí. Ese es el Pero problema, pero que que no está deberían serlo, invisible. No deberían serlo. Pero, Alfredo, hasta que alguien, Porque son hechos que están denunciados hasta y que alguien judicializados. hay No muchos todos. hechos que no están denunciados todos. Me refiero claro. a cuántos A los que casos están judicializados, judicializados, a eso claro. voy. No, Ah. pues no tengo yo la cifra, pero Sí, sí. probablemente sí se puede acceder Sí, a claro, ese claro. número. No lo tengo realmente, pero yo sé que son muchísimos los casos. De hecho, tengo compañeras que trabajan en el polo integral, no abogadas sino psicólogas, y están saturadas de trabajo, no tienen margen. Es impresionante la cantidad de situaciones que hay y la soledad de esos niños y de esas niñas, porque no tienen ese acompañamiento real. Una cosa es la tutela, la cuestión del objeto de protección. Esto es decir, sos ciudadano y te empodero para Claro. que ejerzas tus derechos. Doctora, y desde el punto de vista profesional, usted decía de la capacitación necesaria Sí. para abordar este tipo de casos. ¿Usted, digamos, tuvo que formarse en particular sobre esto? Sí. Digo, ¿el abordaje es distinto? Sí, ¿Hay sí, personas idóneas que estén ya formadas para ejercer ese Yo lo rol? que hice fue cursar una especialización en la Facultad de Trabajo Social, que es Intervención Social en Niñez y Adolescencia. Trabajé particularmente estudiando y formándome. Lo que yo creo es que en Córdoba también parte de lo que tiene que decir la ley es eso. La capacitación que se requiere es de este modo, en este ámbito, tiene que ser en el ámbito universitario, claramente, no para que nos convirtamos en solo especialistas en niñez, porque ella necesitaba un buen penalista, otros niños necesitan un buen abogado de familia, pero claramente tenemos que tener una formación que nos permite trabajar con sujetos menores de edad, que implica otros desafíos, otra forma de traducir lo jurídico. A veces es difícil explicarle a un adulto, entonces también es bajar ese lenguaje tan técnico. Sí, pero además imaginaba yo que también tiene que tener una sensibilidad muy particular, porque estamos hablando de casos de por sí muy dramáticos, y en muchos casos de menores, digamos, con los cuales hay que saber tratarlos, abordarlos. Digamos, no es Sí, fácil. sí, para mí fue contenerlos. clave la intervención que tuvo la trabajadora social, que ya la Claro. conocía ella desde muy pequeña, entonces la interdisciplina acá hace que los procesos también tengan otro resultado. Y son trabajos, me parece, a largo plazo, Vanina, lamentablemente, sí, ¿no? O sí, sea, sí. esto es llamar la atención del Estado y, lamentablemente, cuando tenemos una legislatura tan atomizada, donde las mayorías no dejan lugar a que haya otra voz cantante, que puede tener un estupendo, un proyecto muy bueno, Ajá. pero si no tiene banca política Sí, y la pero- posibilidad después de no ser letra muerta, porque así le dieran la razón y sale como ley. Si no tiene partida presupuestaria, supuesto. estamos en la misma. Pero me Estamos parece en que la son misma estos temas que coincidimos, tienen una matriz común que excede las cuestiones político-partidarias, ¿no? Me Exactamente. parece, Eso suponemos por lo nosotros. menos debería ser. Debería, Exacto. debería Sí, ser. debería Gracias, ser. muy amable. Una última Sí, cosita, Vanina. quería invitarlos porque el 28 vamos a hacer un conversatorio en el marco de la legislatura que va a estar dirigido a legisladores, asesores, con el objetivo de hablar de este tema en particular y de todo lo que es el derecho de la infancia que tiene que atravesar a todas las legislaciones. Entonces quedan todos ¿A invitados. dónde lo van a hacer? En la Sala Maders, Regino ¿La Maders. Sala Maders a qué hora? El martes 28 a las 15 horas. Muy bien. Así que están todos invitados Están para invitados profundizar a en el tema. concurrir. Gracias, Bueno. Vanina, Muchas por gracias. venir. Muy amable. La doctora Vanina Lamberti con este tema.